se entendió un poco. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Amén. Quiere decir, iglesia, que los planes del hombre son solo ilusiones. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos la confianza en nuestro conocimiento, es una forma que nosotros solo vivimos de ilusiones, porque la palabra dice que apartados de Dios nada podemos hacer. Sin embargo, el propósito de Dios prevalecerá. Prevalecer es permanecer. El propósito de Dios permanece, nunca se aparta de nosotros, pero lamentablemente nosotros nos apartamos del propósito de Dios. Entonces, la vez pasada les estaba predicando un tema sobre no abandones tu propósito. Y ese día les dije que para los que todavía no han descubierto su propósito, entonces les iba a dar esta prédica donde vamos a ver cómo descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Así que los que ya descubrieron su propósito, tranquilos, gloria a Dios. Pero los que todavía no saben cuál es el propósito de Dios en su vida, estén muy atentos, porque hay que resolver este interrogante. Ahora la pregunta es: ¿por qué nos cuesta tanto encontrar el propósito de Dios en nuestra vida? Es un poco complicado, iglesia, para nosotros poder encontrar ese propósito. Nos hacemos preguntas internamente, pero cuando hacemos esas preguntas internas llegan muchas respuestas, llegan muchas conjeturas. ¿Por qué? Porque lo primero que sale al responder las preguntas son los recuerdos torcidos y enfermos que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces nosotros comenzamos: ¿cuál será el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál será ese propósito? Y las respuestas que llegan son los recuerdos que hay depositados en nuestro corazón. Y nosotros, en general, todos hemos tenido momentos de tristezas, momentos muy tristes, de angustia, de dolor. Y algunos de esos momentos nos han marcado. Aunque sabemos que no todo es dolor y angustia, porque también tenemos que ser realistas y hemos tenido momentos de felicidad. Hemos tenido momentos agradables en la vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque hayamos tenido esos momentos de felicidad, el problema es que nosotros recortamos con más facilidad los momentos tristes. Si yo les pregunto ahora en este momento, reflexiona un momento y háblame de los momentos más felices en tu vida, de pronto vas a quedar buscando señal, a ver cuál ha sido. Pero si te pregunto cuál es el momento más triste, enseguida me vas a decir cuál es. ¿Por qué? Porque lo triste es lo que más recordamos. Y entonces esas son las respuestas que salen a responder el interrogante cuando nos preguntamos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. O bien sea, iglesia, que esta es la razón por la que cuando nos hacemos la pregunta, internamente escuchamos voces negativas. Dicho de otra manera, llegan respuestas por filtros equivocados. Y cuando nosotros estamos en esa batalla de encontrar la respuesta sobre cuál es el propósito de Dios en mi vida, quiero poner un ejemplo. Una persona que lo primero que haya tenido que enfrentar en su vida, en su niñez, haya sido rechazo. Si esa persona no ha superado ese rechazo, es lo primero que va a recordar
cuando se hace la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Hay personas que su madre nunca tuvo que ver con ellos, que cuando niños los abandonaron, personas que no conocen a su padre. Y entonces, cuando estas personas comienzan a tener uso de razón, les contaron la realidad. Y cuando estas personas se enteran, o alguien les dice, es que tu papá y tu mamá nunca tuvieron que ver contigo, es que tu mamá te dejó abandonado, tu mamá te tiró, y entonces yo te recogí. Y en el peor de los casos, cuando hay personas que se enteran que lo que la mamá quería hacer era abortarlos, pero algún familiar cercano o un pariente le dijo, no lo abortes, déjalo que nazca, que yo me hago responsable de ese bebé. Entonces, cuando una persona ya después de ser adulta se entera de toda esta situación, ¿será fácil encontrar el propósito de su vida? No. ¿Por qué? Porque esta persona lo primero que va a pensar es, mi vida no tiene propósito. Yo nací por accidente, me iban a abortar, o yo nací de una violación. Entonces, ¿cómo es posible encontrar propósito en la vida? Y todas estas cosas pueden pasar por la mente de una persona y no va a encontrar respuesta, porque su vida es un accidente. Y aún peor si todavía sigue viendo rechazos. Estos recuerdos son los primeros que salen a responder la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y más cuando la persona entonces se siente que nadie la quiere, la persona se siente que es un estorbo en la vida, porque muchas veces en algún momento de la vida hay personas que han sentido que son un estorbo. Cuando todo el mundo lo rechaza, cuando todo el mundo se burla, cuando todo el mundo lo critica, puede estar en el seno de su hogar, de sus hermanos, con sus padres, pero muchas veces hay hermanos que llegan y le hacen bullying a otro hermanito, y ese hermanito se va a sentir rechazado. Entonces, esas personas, aparte de decir, yo soy un estorbo en esta familia, yo soy un estorbo en esta sociedad, yo soy un estorbo en esta congregación, ¿qué sentido le puede encontrar a la vida? Y más cuando la persona llega y dice, es que hoy en día ya no se puede confiar en nadie. ¿Han escuchado gente que dice estas cosas? Y es un error, iglesia. Es un error. Yo estoy de acuerdo que nosotros sí podemos decir que no podemos confiar en todo el mundo. Pero eso de decir que yo no confío en nadie es un error grave. ¿Por qué motivo? Porque es que yo pienso, ¿cómo podríamos nosotros vivir en esta vida si no confiamos en nadie? ¿Cómo iría yo a almorzar a un restaurante si yo no confío en los que trabajan ahí? Me van a envenenar el almuerzo. ¿Cómo podría yo viajar si no voy a confiar en los pilotos que están en el avión? No viajaría porque no confío en ellos. Entonces, si nosotros no vamos a confiar en nadie, no podemos estar en este mundo. Ahora, otra cosa es que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero la Biblia lo dice es en cuanto a la salvación. Ojo con esto. Porque ningún hombre puede salvar a otro hombre. Solamente Jesucristo. Amén. El nombre de Jesús es el que nos salva. Pero el que crea que se va a salvar porque otro
le va a decir: yo voy a orar por tu salvación y tú sigue tu vida, es un maldito. Porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces no podemos pensar de esa manera, y si seguimos pensando así no le vamos a encontrar sentido a la vida. Hay personas que dicen: esto está tan malo y se va a poner peor. O sea, si tú piensas así, ¿qué sentido le vas a encontrar a la vida? ¿Cuándo vas a encontrar el propósito? Entonces quiero que esto lo tengan muy claro, iglesia, y es que es difícil encontrar el propósito en nuestra vida cuando no hemos superado los recuerdos del pasado, los recuerdos negativos. Entonces, les estoy compartiendo por qué cuesta tanto descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero el siguiente punto que les quiero compartir es lo que muchos creen que es el propósito en su vida. Los que muchos creen que es el propósito en su vida. En algún momento nosotros hemos pensado que el propósito de nuestra vida o de Dios en nuestra vida es los logros que hemos alcanzado. A veces podemos creer que el propósito de Dios en nuestra vida es lo bien que los demás hablan de nosotros, o el éxito que hemos tenido en nuestro trabajo, en nuestros negocios. Y eso está bien, pero hay que tener cuidado para saber si ese es realmente el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y quiero que estén muy atentos, porque más adelante les voy a dejar claro si lo que usted está haciendo es el propósito de Dios en su vida. Por otro lado, los jóvenes pueden estar pensando que el propósito de Dios en su vida es que sean médicos, que sean ingenieros o cualquier profesión que decidan estudiar. Eso está bien, que estudien y se preparen, pero una cosa es estar seguros que ese sí es el propósito de Dios. Es más, se lo voy a decir de esta manera: a veces es tan erróneos que hay jóvenes que ni siquiera están estudiando lo que a ellos les gusta, o sea, lo que es su vocación, sino lo que los papás quieren que ellos estudien. Entonces: hijo, yo quiero que seas médico como tu papá, yo quiero que seas abogado como tu papá, o yo quiero que estudies la profesión de tu papá. No, el hijo tiene derecho de elegir de acuerdo a su vocación qué es lo que le gusta, no lo que le impongan. Y sin embargo, lo que les quiero decir es que cuando creemos que nuestro destino o nuestra profesión, es el propósito de Dios en nuestra vida, a veces me pongo a pensar, y entonces los apóstoles que escogió Jesús en su mayoría eran pescadores. Estaba un médico, estaba Mateo, que era un recaudador de impuestos. La gran pregunta es: ¿estarían ellos pensando que ese era su propósito en su vida? ¿Pensaría Lucas: mi propósito es ser médico? ¿Pensaría Pedro: mi propósito en mi vida es ser un gran pescador? Y es posible que eso haya pasado, que ellos imaginaran eso. Pero la realidad, en la medida que avanzaba el ministerio de Jesús, se fueron dando cuenta de otras situaciones diferentes. Y ahora quiero que nos ubiquemos en el libro de Lucas. Vamos a estar leyendo en Lucas el capítulo 5. Mientras tanto, les voy recordando que el primer paso para descubrir cuál es el propósito de Dios en nuestra vida es dejar entrar a Jesús en nuestra barca. Ese es el primer paso para que puedas descubrir tu propósito. Ya estamos en Lucas 5, verso 3. Y
y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. No se me vayan a alejar de ahí, que vamos a continuar ahorita. Entonces, les estaba diciendo, para poder descubrir cuál es el propósito de Dios en nuestra vida, el primer paso es dejar que Jesús entre a nuestra barca. La barca simboliza nuestro corazón. Entonces, dejar entrar a Jesús a nuestro corazón es el primer paso para nosotros poder descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora dice, al entrar Jesús en la barca, cuando tú y yo permitimos que Jesús entre a nuestro corazón, vamos a generar una relación con Jesús. Porque siempre se lo hemos dicho, una cosa es que tú oigas hablar de Jesús, escuches hablar de Jesús, a que tengas una relación directa con Él. No es lo mismo que a ti te hablen de alguien, a que tú mismo tengas contacto directo con esa persona. Entonces, para tener una relación con Jesús, a través de la relación vamos a tener lo que se llama la comunión. Y a través de la comunión, entonces viene lo que se llama revelación, que es cuando ya Jesús empieza a hablarnos directamente a nosotros. Y aquí quiero hacer un énfasis, porque muchas veces nos confundimos cuando se habla de lo que es la comunicación de Jesús con el cristiano. Y entonces pueden resultar interrogantes. ¿Cómo hago para saber que sí me está hablando Jesús? Porque para nadie es un secreto que hay legiones de demonios tratando de hablarle al pueblo de Dios. Y la única forma que tú puedes estar segura o puedes estar seguro que te está hablando Jesús es a través de la relación que tienes con Él. Porque cuando tú vas a la intimidad con Dios en la oración, cuando tú mantienes comunicándote con Jesús, entonces ya reconoces su voz. Y en el momento que ven un espíritu maligno a hablarte, tú dices, estás equivocado. Yo conozco la voz de mi Señor. Pero cuando no hay relación con Jesús, te habla cualquier espíritu y tú crees que es Dios que te está hablando. Y siempre he dicho, por eso es que hay tanta gente haciendo locuras, porque generan una relación con un espíritu de mentira, porque generan una relación con un espíritu de adivino, porque generan una relación con cualquier tipo de espíritu y quieren hablar en el nombre de Jesús. Entonces, si quieres descubrir tu propósito en la vida, el primer paso es deja que Jesús entre a tu corazón y genera una relación con Él. Ahora, ahí en el verso que estamos leyendo, verso 3, dice la Biblia, le rogó que apartase de la tierra un poco, que la apartase de la tierra un poco. A mí aquí me llama la atención algo. ¿Cómo es posible que Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, ahora le está rogando a un hombre, déjame entrar? Le está rogando al hombre, rueda la barca un poco. Parece algo curioso, pero fíjense la humildad de Jesús. Te ruego que la apartes. Pero cuando hay un propósito de Dios en nuestra vida, Jesús está interesado en revelarnos cuál es. Jesús quiere tanto revelarnos a nosotros nuestro propósito, pero a veces nosotros no nos queremos apartar, no nos queremos separar de la maldad, del pecado. Y Él dice, apártate de la tierra un poco. Como quien dice, si te apartas un poco, yo te voy a revelar. Pero si te quedas en el mismo lugar, no va a pasar nada. Entonces, aquí lo importante que quiero resaltar es que Pedro obedeció todo lo que Jesús le dijo.
Todo lo que le dijo el maestro, él lo obedeció. Y todos nosotros sabemos que después ya viene donde le dice ponga mar adentro. Pedro va, tira la red. Ahí hablamos de la pesca milagrosa y no quiero entrar en este detalle porque ya lo sabemos. Lo que me llama la atención es que en el verso 8 dice la palabra: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí. ¿Por qué? Porque soy un hombre pecador. Ojo. Segundo paso para reconocer el propósito de Dios en nuestra vida: reconocer que somos pecadores. Amén. Si nosotros no reconocemos que somos pecadores, es muy difícil que Jesús te revele tu propósito. Porque el gran problema es que nosotros a veces pecamos, pero justificamos el pecado. Y lo queremos defender a capa y espada. Y muchas veces nos enojamos para defender el pecado. Y así Dios no puede hacer nada. Pedro reconoció ser un pecador y le dijo a Jesús: apártate, porque soy hombre pecador. Ahora bien, ¿cuántas veces nosotros decimos que reconocemos los pecados? Pero aquí hay 3 pasos que dar. El pecado se reconoce, se acepta y se corrige. Porque si tú lo reconoces pero no lo corriges, no estás haciendo nada. Es lo mismo que pasa en la casa cuando hay choques, sea con la pareja, sea con los hijos, con el que sea. Y si tú le hablas a tu cónyuge, a tu esposa, a tu esposo, le haces ver un error y te dice: sí, yo reconozco que me equivoqué, pero después vuelve a hacer lo mismo. ¿Qué solucionó? Nada. Pero si más allá de reconocerlo, lo corrige, entonces quiere decir que todo va a mejorar. Ahora bien, tenemos que alejarnos del pecado para poder que Jesús nos revele cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Ahí vamos a continuar en el mismo verso 11. Dice la palabra: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Para nadie es un secreto, y ya los que leemos la Biblia sabemos que Pedro, ante todo este transcurrir del tiempo y andando con Jesús, hubo un momento en que Pedro negó a Jesús. Quiere decir que muchas veces nosotros no recibimos revelación de Dios, es porque sencillamente hemos tenido actitudes negativas. Pero más allá de tener esas actitudes, entonces en lugar de acercarnos a Dios para que nos limpie de pecado, lo que hacemos es que nos alejamos más. Y entre más te alejes de Dios, menos lo vas a escuchar. Ahora imagínense ustedes la escena. Pedro le había dicho a Jesús que él estaría dispuesto a dar hasta su propia vida por Jesús, que lo defendería hasta el último. Pero ahora, cuando ve a Jesús en manos de los romanos, hasta llegó a maldecir, diciendo que él no lo conocía, que él no sabía quién era Jesús. Ahora, Jesús está viendo el escenario, porque no estaba, según la Biblia, no estaba muy lejos. Pero a pesar de que lo estaba negando, Jesús, con su tierno amor, él no
le dio, digamos, resentimiento. Jesús no se ofendió, Jesús no se molestó al ver que Pedro lo estaba negando. ¿Por qué? Porque Jesús, en el momento, yo me imagino que lo miraba y le decía: te lo dije que me ibas a negar, te lo dije que me ibas a negar. Y él decía que no. Pero no importa si nosotros, con nuestros actos, con nuestras actitudes, negamos a Jesús. Pero ¿saben algo? Él también nos dice a nosotros: tranquilos, yo sé que van a pecar, yo sé que van a cometer errores, pero Él también dijo: yo vine no para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero tenemos que ir a Él y pedirle perdón y arrepentirnos. Entonces Jesús, iglesia, Él no tiene en cuenta nuestros pecados. Él lo único que quiere es que nosotros verdaderamente nos humillemos ante Él y que le entreguemos todo. Entonces, el caso es que Pedro, después de todo eso, llega a Jesús con su amor infinito, con su ternura, y dice la Biblia que mientras ellos fueron a tirar la red, Jesús quedó acá preparándoles el desayuno. Y cuando llegaron a la orilla nuevamente, ya Jesús le tenía desayuno a todos ellos. Esa humildad de Jesús, haciéndole desayuno a los apóstoles, y no cualquier desayuno, pescado de mar. Pero ahí Él le preguntaba a Pedro: ¿me amas? Y Pedro le decía: tú sabes que te quiero. La pregunta no era si lo quería. ¿Me amas? Y le vuelve a decir: tú sabes que te quiero. Entonces, iglesia, el punto que les quiero decir es que ustedes y yo podemos cometer errores, podemos pecar delante de Dios. Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos. Pero lo que Dios quiere es que nosotros verdaderamente reconozcamos nuestros pecados y que se los confesemos a Él. Pedro estaba convencido que era un pescador profesional y que ese era el propósito de su vida. Pero entonces Jesús llega y le dice: ahora yo te haré pescador de hombres. Pero hay algo muy curioso que yo quiero que la iglesia entienda. No importa los errores que hayamos cometido, no importa los pecados que ustedes y yo hayamos tenido, pero ¿saben algo? Que Jesús nos limpia con su sangre preciosa. Y entonces Pedro, a pesar de todo lo que hizo, porque también dice la Biblia que no solamente negó a Jesús, es que Pedro era imperativo. Pedro era una persona de mal genio, al punto que le cortó la oreja a un soldado romano, y después tuvo Jesús que se la va a pegar. Pero Pedro, al dejar entrar a Jesús en su barca, Jesús, conociendo la intención del corazón, que eso es lo más bonito de Dios, que Dios conoce la intención de nuestros corazones. Entonces, ahora, ahí en Mateo, en el capítulo 16, quiero que se ubiquen en el capítulo 16, verso 18, vamos a ver algo maravilloso también de Jesús refiriéndose a Pedro. En otras palabras, vamos a mirar cuál fue el propósito de Dios que Jesús le reveló a Pedro. ¿Estamos? Amén. Mateo 16, 18. Vamos a leer los versos 18 y 19. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que ¿de quién es la iglesia? De Jesús.
Y dice, y el poder de la muerte no la conquistará. Y el poder de la muerte no la conquistará. Dice el 19, y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Fíjense, ya aquí Pedro le estaban profetizando o le estaban avisando que recibiría las llaves del cielo. Imagínense si nosotros, cuando alguien nos presta las llaves de su casa, sentimos satisfacción porque han depositado confianza en nosotros, porque no a cualquiera usted le entrega las llaves de su casa, y si se la deja a alguien es porque confía en esa persona. Pero Pedro, no estaba recibiendo las llaves de ninguna casa, estaba recibiendo las llaves del cielo. Y entonces ahora Pedro entiende: mi propósito no era ser pescador. El propósito de Dios en mi vida es que sea el sucesor de su Hijo Jesucristo. Ahora, Jesús le dice todo esto a Pedro, y Pedro fue escogido entre los demás apóstoles. Entonces, iglesia, lo que les quiero decir es que si buscara a Dios gente perfecta, si Dios buscara gente que no pecara, entonces Pedro no hubiese recibido esas llaves. Dios lo único que quiere es que nosotros reconozcamos nuestros pecados y nos arrepintamos de todo lo que hemos hecho. Entonces, dicho de otras palabras, Jesús le dijo: sé que eres pescador, sé que eres pecador, sé lo que estás pensando, pero yo no te voy a condenar. Te voy a entregar las llaves del reino. Porque se arrepintió. Todo lo contrario de Judas. Ese fue el problema con Judas. Judas también cometió errores, pero Judas nunca se arrepintió. Por eso fue que terminó suicidándose. Entonces, iglesia, hace poco les dije que voy a dejar claro si lo que nosotros estamos haciendo es el propósito de Dios. Entonces, no importa cuál sea tu profesión, cuál sea tu destino, tu arte o tu deporte, lo que quiero que tengamos en cuenta es lo siguiente: si lo que tú haces lo estás haciendo de corazón y estás ayudando a mejorar la vida espiritual de otras personas, y todo esto lo estás haciendo bajo la voluntad perfecta de Dios, es posible que ese sea el propósito de Dios en tu vida. ¿De qué manera? Te voy a decir si se hace. Te voy a poner un ejemplo, mejor dicho. Vamos a suponer que eres médico. Listo. Estudiaste una profesión, estudiaste medicina. Pero si estudiaste medicina y ese es el propósito de Dios, que tú seas médico, entonces vas a tener un sentir de que no todo lo tienes que hacer por dinero. Una persona que sea médico, si verdaderamente el propósito de Dios es que esa sea su carrera, entonces se despoja del dinero, y ese médico puede decir: voy a hacer una brigada de salud para la gente más necesitada, para la gente de menos recursos. Amén. Entonces ese médico llega, anuncia en los lugares más marginados y lleva consultas para las personas que no tienen la capacidad de ir a pagar una consulta a un médico particular. De esa manera el médico está atendiendo a los pacientes y les está hablando de la palabra de Dios.
Pero voy a poner otro ejemplo. Digamos que las personas que se dedican a la peluquería, sabemos que un corte vale, no sé, 30,000, 35, dependiendo. Pero si las personas que se dedican a este arte sacaran un momento, un día, para decir, voy a visitar un lugar donde de pronto las personas son de escasos recursos, y ese día me voy a dedicar a peluquear gratis a los niños, a los ancianos, y mientras está peluqueando, está hablando de la palabra de Dios, está evangelizando, entonces esa profesión que tú tienes es el propósito de Dios en tu vida. Amén. Y entonces dice, bueno, listo, y los que no tenemos arte, los que no tenemos título, perfecto, las amas de casa. Una mujer puede estar atendiendo su casa, pero si la vecina no es cristiana, si te va haciendo el patio, le está hablando de la palabra de Dios. En lo que está haciendo, hacerlo con amor. Y siempre, siempre llevar el evangelio. Entonces, mis amados, no todo mundo, yo siempre he dicho que no todo mundo va a ser llamado a ser evangelista, a ser pastor, a ser profeta. Lo que sí estamos llamados es a amar a Dios y a multiplicar el evangelio, a llevar la palabra de Dios a muchas personas, sin importar cuál es tu trabajo o tu carrera. Un conductor que Dios lo ha llamado con ese propósito para que sea conductor. Ok, perfecto. Entonces todos los pasajeros que se suben al carro, yo les hablo de la palabra de Dios, les hablo del amor de Dios, y ahí en mi oficio estoy haciendo la voluntad perfecta de Dios. Entonces, iglesia, ahí les dejo la respuesta a la gran pregunta: si lo que estoy haciendo es la voluntad perfecta de Dios, es el propósito de Dios en mi vida. Y si todavía no has descubierto cuál es el propósito de Dios en tu vida, entonces ya te dejé cuáles son los pasos a seguir. Deja entrar a Jesús a tu arca, pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados y genera una relación con Jesús, porque Él es el que te va a decir a qué Dios te ha enviado a esta tierra. Si no lo hacemos así, va a ser difícil que nosotros podamos descubrir el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, la revelación de Jesús es lo más maravilloso. Tener una relación con Jesús, eso es lo más hermoso. ¿Por qué? Quiero decirles algo. Cuando Jesús tiene una relación contigo, ¿sabes qué nos dice Jesús? ¿Y qué nos dice a través de su Santo Espíritu? La palabra dice que por todo lo que Él pasó, tú y yo vamos a pasar. Entonces nosotros nos sorprendemos a Jesús si vamos y le decimos: ay, Señor, es que tengo tantos problemas. Dice: yo pasé por ahí. Ay, Señor, es que a mí me critican tanto. Yo pasé por ahí. Señor, mire, es que la gente me odia, me levanta calumnia. Jesús dice: yo pasé por ahí también. Entonces, es más, les voy a dar una clave muy sencilla. Si ustedes quieren avanzar tranquilamente, haciendo la voluntad perfecta de Dios y el propósito de Dios en su vida, concientícense de algo. Por cada 12 personas que se te acercan hay un Judas. Agarren esa palabra que está escrito en la Biblia. De 12 amigos que tú tengas hay un Judas. Entonces, entre más amigos, más Judas. Imagínate con 120 amigos, ¿cuántos Judas tienes? Y tenemos el ejemplo. Voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Saben ustedes que mientras un político tiene mucha gente que lo sigue, ¿sabe cuántos lo odian? ¿Y será que Jesús pasó por ahí o no? También. Jesús tenía gente que lo odiaba, que lo criticaba, pero también tenía gente que lo amaba de corazón. Entonces, hacer el propósito de Dios en nuestra vida, nos tenemos que concientizar de eso. ¿Por qué? Porque si no, la persona comienza animado, contento, y apenas le saca el primer Judas, tira la toalla. Pero si lo que yo estoy haciendo está bien, y ya va, ¿por qué me critican?
Entonces, eso es lo importante de conocer el propósito de Dios en la vida. Y si tú sabes que es así, entonces ni siquiera te tiene que molestar un Judas. Al contrario, te debe dar ánimo, porque dice, ya llegó el primero, ahora con este voy a aprender cómo voy a recibir el segundo. Y cada día te vas capacitando más. Tener relación con Dios es lo más hermoso que hay. Amén. Porque Él nos enseña todo y no con teoría, fue que ya Él lo vivió. Ok, iglesia, colóquense sobre sus pies, vamos a estar orando para así ir dando por concluido el mensaje de esta mañana. Así que yo quiero que se dispongan. Vamos a estar abriendo nuestro corazón para que Dios nos esté revelando cuál es el propósito que Él tiene en nuestra vida. Padre amado y soberano Dios, una vez más, mi Rey de Gloria, te presento, Señor, esta congregación, Padre Santo. Señor, aquí estamos tus hijos, Padres de la Gloria. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, Padre.